Muy buenos días, les habla Orlando Cardoso Silva, su técnico electricista, su amigo. En el día de hoy estamos aquí en el departamento de Santander aprovechando para hacerle unas recomendaciones. En este video quiero resumirle la experiencia que tengo como electricista durante estos 30 años de trabajo. Les va a ser de gran ayuda porque le van a evitar muchos dolores de cabeza, muchos percances, porque son unas recomendaciones muy claras, porque yo lo he vivido y he tenido muchos sustos y no quiero que ustedes, mis queridos suscriptores, tengan esta clase de accidentes. Ustedes, mis amigos principiantes, lo que deben de hacer es tener esa seguridad del trabajo que vayan a hacer. En caso de que los estén distrayendo, que les estén haciendo preguntas en el momento que ustedes están trabajando, entonces por favor paren, díganle al cliente que por favor después le hacen las preguntas, después hablan, porque en este momento usted está trabajando con tensión, está trabajando en caliente y es peligroso que de pronto hacer un corto o de pronto usted que vaya y le suceda algo en el trabajo. Voy a hacerles unas recomendaciones y a la vez voy a comentarles lo que yo he vivido, lo que a mí me ha pasado en los riesgos de la electricidad. Estábamos subiendo un transformador con unos aparejos, entonces se iba subiendo eso con un carro. A la medida que iba subiendo, el carro se iba alejando más del sitio, entonces al alejarse más iba haciendo mucha fuerza el lazo, mucha tensión. Yo estaba en un poste de 12 metros y el transformador ya iba más o menos a 6 metros de altura cuando se toteó la manila, se reventó la manila. Al reventarse la manila, como el carro estaba alando hacia un lado, el poste se sacudió demasiado y quedé colgado solo de las piernas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando usted suba al poste debe de fijarse muy bien para estar mucho más seguro. Debe tener su arnés, su tercer pretal, estar bien asegurado, porque vea, donde yo no hubiera estado bien asegurado, me hubiera podido caer. Eso es una de las cosas. Fue revisando un alumbrado público. Me fui con el hijo del patrón. Él sabía, en ese tiempo yo no sabía manipular la pértica, no sabía bajar las cañuelas. Él era el encargado de bajar las cañuelas. Era un condominio en Melgar, Tolima, donde habían, dígase, unos 10 transformadores. Entonces estábamos cambiando bombillos del alumbrado público, el cual quedaban al lado de arriba de la línea, donde van las 5 líneas, donde van las 3 fases, el neutro y el alumbrado público, que llamamos control de alumbrado público. Entonces yo tenía que pasar esas 5 líneas y de ahí sí al lado de arriba estaban las lámparas, porque eran postes largos de 12 metros, entonces tocaba pasar las 5 líneas. Y el hombre me dijo, ya está desenergizado. Yo tenía un tester en ese tiempo de ese que nomás alumbraba, no pitaba, sino que alumbraba. Y cuando yo fui subiendo, me dio por colocarlo y estaba energizado. Yo debería de pasar cogiendo las líneas. Donde me hubiera confiado, la electricidad me hubiera cogido ahí. No sé si me hubiera matado o no, pero la verdad que es de alto riesgo. Entonces, mi recomendación, compremos el detector de voltaje. Es muy necesario tener el detector de voltaje, porque a la vez él pita, entonces usted se da cuenta. El otro nomás alumbraba, pero era un día soleado, porque en Melgar eso es calientísimo, estaba haciendo un sol que la verdad no podía ver si alumbraba o no. No sé cómo enfoqué bien la mano y lo logré ver alumbrar, y le dije al hombre aquí, y él dijo, ay, verdad, bajé las cañuelas que no eran, y ahí sí fue y las bajó. Bueno, el tercer caso que me ocurrió en el Carmen de Apicalá, Tolima, fue haciendo una reconexión, una revisión. Esa noche había hecho una borrasca y se habían reventado las líneas. ¿Qué hicimos? Llegamos al sitio, desconectamos las cuerdas, fuimos hasta el sitio donde se habían reventado, las añadimos y mi patrón se desplazó hacia la finca, quedaba más o menos a 1 kilómetro. Él se fue hacia la finca y yo me quedé en el poste, en el nodo, a conectar otra vez. Yo me confié, porque así como desconecté, pues voy a volver a conectar. Entonces conecté la fase, conecté normalmente la fase con mucho cuidado, se conectó. Ya cuando voy a conectar el neutro, que es el que no tiene corriente, pero resulta que al tocar el neutro, como ya había conectado la fase y en la casa había conectado un motor de la piscina, entonces al usted conectar la fase,
Fue hasta la casa, llegó al motor y se retornó por el motor y se vino por el neutro a la fase. Al yo coger el neutro que supuestamente no tiene corriente, me cogió la corriente. Ahí en ese momento me coge la 110 y me va recostando la otra línea hacia el brazo. Quiere decir que si toco la otra línea ya era la fase, me hubiera cogido la 220. Gracias a Dios hice pesos, estaba en una escalera, me dejé descolgar de la escalera y en ese momento me soltó la corriente. Entonces, mis amigos, ¿qué hizo falta en este tercer caso que les estoy comentando? Debí de haber verificado que en la casa no hubiera ningún aparato conectado, que hubieran estado o los aparatos desconectados o, para mayor seguridad, bajar los tacos, bajar los breakers allá en la casa quinta, allá en la finca, haber bajado los breakers. El hombre estuvo allá, pero no tuvo en cuenta de bajar los breakers. Entonces se retornó la fase por el neutro y eso hizo de que me cogiera la energía eléctrica. Otro caso que me sucedió, pues la verdad no pensé que fuera necesario recomendarlo, porque en estos momentos en el Huila estamos usando cable encauchetado concéntrico, que es, usted ve una sola línea, va a la fase y el neutro, cuando es monofásico. Cuando es bifásico, va las dos fases y el neutro, y usted ve un solo caucho, un solo cable. Entonces no va a haber peligro de que cuando uno sube el poste a conectar, los otros cables le toquen. Pero voy a hacer la recomendación porque vea, incluso en estos momentos que estamos acá en el departamento de Santander, me he dado cuenta que hay muchas línea abierta que llamamos. Entonces, ¿qué pasa con ese cable? Por el sol pierde el caucho, pierde el encauchetado, se va cayendo ese caucho y cuando uno sube allá al poste está desnudo, está sin caucho. Entonces, ¿qué me sucedía? Cuando yo me subía a hacer las reconexiones, a hacer revisiones, a conectar, entonces estaba yo manipulando la línea en el poste y cruzó otra, salía otra y me tocó en el brazo y volvió y me cogió la energía. Ahí más que cogerme la energía fue el quemón que tuve, porque era una punta de un cable. Al ser la punta del cable me cogió muy duro. Como ustedes se pueden dar cuenta, ustedes ya pueden saber, si usted va y toca una línea energizada, que usted la agarre bien de una vez, usted la toca duro, se sostiene y aguanta uno cierto voltaje, pero cuando usted la toca un poco nomás, quema. Entonces eso me sucedió esa vez. Entonces, recomendación en este caso, así estemos en tierra caliente, que por la calor siempre debemos de usar la camisa de manga larga. Bueno, bien, mis queridos suscriptores, mis queridos amigos, entonces hasta aquí nuestro video. Recuerde que les habló Orlando Cardoso Silva, su técnico, su amigo. Ahí estamos para servirles. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.